Y cuando el pastor llegaba, ya encontraba todo preparado. Escucha, así que inicia el ministerio. Sí. Mi ministerio, sirviendo. Miren el blanco de la soberana vocación, Sí. que es Cristo Jesús. La fama te puede llegar hoy, pero irse mañana. Es momentánea. Santo Dios. Entonces uno tiene que permanecer. Y yo soy una persona que digo que mientras más tú te encuentres en el anonimato, mayor guerra tú recibes. Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a este su canal, Joven de Cristo, en esta nueva entrega radiante, brillante, cargado de bendiciones. De este lado, su hermano y amigo Aarón Polanco. Hoy me acompaña un hombre de Dios, ministerio pastoral, el cual me estará hablando de sus inicios en el camino, su desarrollo, ya que es un hombre bastante laboral, ministerialmente hablando, en el camino del Señor. Y yo sé que tiene muchas cosas bonitas que expresarnos con Dios y con nosotros, nuestro hermano pastor Samuel. Dios bendiga, pastor. Dios te bendiga, Aarón Polanco. Más que es un placer estar aquí ante la presencia de Dios primeramente y luego de ese público que te sigue y que sigue a Joven de Cristo. Es un placer. Samuel Mercedes es mi nombre. Soy el pastor de la Iglesia Misionera Pentecostal, el gran esfuerzo del Señor Jesucristo. También estamos al frente del Ministerio Universal Yo Soy de Cristo. Sí. Junto a nuestro hermano y pastor evangelista Alberto de la Cruz, antiguamente Roberto. Sí. Estamos batallando, echando el pleito, hermano, y listo para seguir trabajando en la obra del Señor. Amén, pastor. Es para nosotros de sumo gozo y una bendición tener un hombre de Dios enamorado. Amén. Y a pesar de estos tiempos de mucha turbulencia, avanzando en medio de la marea. Así es. ¿Cómo inicia el pastor Samuel en los caminos del Señor? ¿En qué año inicia en el camino del Señor? Bueno, tengo ya casi 11 años en el Evangelio. Ya eso hace creo que como vamos a ver, 2018 por ahí. Más o menos, sí. Más o menos. Desde ese tiempo Dios me llamó. Yo era colmadero. Era de esa manera que sustentaba la familia que el Señor me entregó, casado por la misericordia del Señor. Tengo 4 hijos. Ok. Y tenía 3 cuando el Señor me llamó. Estaba trabajando en un colmado, pero el Señor estaba tratando conmigo ya de manera espiritualmente, porque conmigo trató el Espíritu Santo directamente. No fue un trato de que, no, el Espíritu Santo me visitaba sin yo conocer a Dios. Wow. Y trataba conmigo y me hacía sentir que yo tenía que salir de donde yo estaba. Pero yo decía, ¿y cómo voy a dejar mi trabajo si no tengo otro sustento? Tengo familia, tengo hijos. Y proseguía, y créanme que sin ser cristiano oraba. Wow. Le pedí a Dios que de una manera u otra me sacaba del lugar donde estaba, porque no me sentía cómodo, no me sentía bien. Y el Señor permitió que yo fuera a la cárcel. Compré un teléfono robado, y comprando ese teléfono robado se lo cedí a un hermano, y el hermano se lo cedió a otra joven, y así mismo como se hizo la cadena volvió para atrás. Llamaron a la joven, de la joven llegaron a mi hermano, y de mi hermano llegaron hacia donde yo estaba. O sea que te viste en la cárcel en una ocasión como prisionero. Sí, no hice tiempo. El mismo día que fui, ese mismo día, el mismo Dios me sacó. Fue algo poderoso. Nos llevaron allá a los 3, y primera vez, como que dice primera vez, muchacho de campo que cae preso, y en el Palacio de la Justicia. Dios mío. Fue muy fuerte, eso me tocó profundamente. Pero de esa situación lo que más me tocó fue ver a mi madre en aquel lugar aparecerse. Yo nunca había querido darle problema a mi madre. Y cuando la vi en aquel lugar, eso me tocó muy profundo y me sentí muy mal. Pero eran los planes del Señor. De esa manera fue que el Señor trató. Así que de tanta vuelta que se dio, duramos desde hasta la mañana, nos tomó casi la noche en el palacio. Y yo recuerdo que llega un personaje alto,
blanco, y me llama con autoridad. Santo. Y me dice, venga acá. Digo, no puedo, estoy esposado, me tenían esposado junto a mi hermano. Y él me llamó con una autoridad. Dios mío. Que yo fui yo que lo llamé, venga. Tuve que pararme, nos paramos ambos. Y me dijo, usted se va a ir para su casa. Digo yo, gloria a Dios. Ese mismo día, pues, nos despacharon para nuestra casa. Al otro día tenía que volver para hacer unas cuantas investigaciones. Hermano, y fue terrible ese momento. No comí, duré varios días sin comer porque fue una persecución que yo sentía contra mi vida. Sí. En ese instante, pero Dios estaba trabajando. Volví al colmado, pero no fui el mismo. Desde ese momento no fui la misma persona. Dios trató conmigo muy fuerte. Incluso yo trabajando, como te digo, estaba en ese lugar, eso fue en San Carlos. Ok. Un lugar que en ese tiempo la violencia estaba... Sí, la corrupción. Dios mío, muy fuerte, muy fuerte. Yo vi muchas cosas en ese lugar y era muy fuerte lo que pasaba. Y el Señor me sacó de allí con... Yo que no pensaba salir, porque no quería salir, porque decía, ¿cómo voy a sustentar mis hijos? Dios te llamó como un Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela. Exactamente, digo yo, bueno. Sucede que algo que nunca había sucedido, en el colmado teníamos inventario en esos días. Y ese inventario fue lo que tomó la decisión por mí, vamos a decir. Porque cuando se pasó el inventario, quedó mal. O sea, no dejó lo que se esperaba. Sí. Y el dueño del negocio me llama aparte. Y me dice, tú eres un muchacho muy bueno. No he tenido malos comentarios de ti. Me hablan bien de ti las personas que están alrededor. Pero yo necesito tener una sola persona en ese negocio y no eres tú, porque tú eres un padre de familia. Así que vas a tener que irte. Wow. Mi hermano, sin mentirte, cuando él me dijo así, yo sentí una liberación que empezó por mis pies y anduvo todo mi cuerpo. Me sentí como que libre. Y ese mismo día fui al negocio, me devolví después de haber hablado con el jefe. Uh-huh. Y hablé con el joven y le dije, me votaron. Pero no lo dije como con tristeza. Sí, con alegría. Lo dije como con alegría. Como que me sentí libre en ese momento. Y ese mismo día me fui para mi casa, pero sentí una persecución. Wow. Sentí una persecución muy terrible. Pensaba que cada vez que veía un vehículo, pensaba que me iban a buscar. Sentí una persecución. Y le digo a la que entonces es mi esposa aún todavía. Me dice, yo le digo, yo me voy a convertir. Y ella me dice, pero ¿y por eso te vas a convertir? Digo, no es como por eso, sino que yo siento eso. Sí, ya sentí el llamado. Sentí el llamado. Era una persona que muy sociable, siempre he sido muy sociable. Los que me conocen saben que soy una persona muy sociable. Amén. Me llevo bien con todo el público. Sí, sí. Y ese día llegué a la casa, yo hacía party. Okay. Nosotros hacíamos party, o sea, fiestas. Sí, entiendo. Donde convocábamos una gran masa de jóvenes y eso era una locura. Y cuando Dios me llamó, ese día fui al último party y no fue que fui a disfrutar ni nada, fui a cambiar un dinero porque mi hermana y mi mamá trabajaban y al otro día siguiente yo tenía que darle algo para el pasaje. Mi hermana a la universidad y mi mamá a su trabajo. Y yo llego y voy al colmado y para que me puedan cambiar el dinero, ¿sabes? Sí. Había que comprar algo. Se compró una pequeña. Compramos la pequeña y era tan fuerte lo que Dios había sido. Yo digo que se me metió Dios. Yo digo que fue el mismo Dios que se me metió porque no pude ni siquiera verme la pequeña. Tuve que regalarla. Wow. Y irme del lugar. Eso fue un viernes. Al otro día sábado, mi pastor, que yo sé que está en la gloria del Señor, Amén. un hombre tremendo, un hombre que no solamente fue un pastor, fue un padre para mí. Ok. Y mi pastor parte con el Señor. Pero antes yo estoy en un colmado del lugar, de mi barrio, Los Mercedes. Y ese día yo me iba a convertir, estaba decidido, eso fue un sábado. Sí.
y empezó a llover. Estamos hablando de un campo. Tú sabes, donde vivimos muy lejano. Sí, hemos participado. La trayectoria del camino angosta. Sí, sí. Y mi pastor se dirigía hacia aquel lugar. Ese día llovió. Y yo digo, yo me quedé en un lugar esperando a que el pastor pasara. Oye, qué trato había tenido el Espíritu Santo conmigo. Y él me dice, y yo me quedo esperando el pastor. Y yo dije, no va a venir porque empezó a llover. Pero algo que me dejó inculcado mi pastor es que era un hombre de guerra. Wow. No importaba el tiempo ni el lugar. Era un hombre desafiante. Era un hombre desafiante a los tiempos. Y lloviendo llegó a la iglesia. Yo aproveché al momento de que él llegó, ya después de un momento que él se había acomodado, estaba hablando con los miembros de la iglesia. Sí. Y yo llego a la iglesia, entré, Polanco, y me siento. Estaba terminando el pastor y me dice, ¿y usted, joven? Y yo le dije, pastor, yo vine a convertirme. Alabado sea Dios. Y antes de decir la palabra, algo me atragantó, como se dice, Sí, sí. me detuvo. No podía hablar, no podía confesar, pero inmediatamente fui libre. Y él me dijo, así yo vine al evangelio. Wow. Bienvenido, venga, vamos a orar por usted. Confesé al Señor ese día, hasta el día de hoy. Wow. La iglesia se convirtió en mi casa. Yo limpiaba mis zapatos en la iglesia. Yo limpiaba la iglesia. Yo barría la iglesia. 24/7 en la iglesia, Polanco. Tu voz. Es muy fuerte, es muy extenso el testimonio. O sea, ahí es que inicia la conversión de nuestro hermano Pastor Samuel. Así. ¿Y en qué momento entiende que recibe el llamado al pastorado? ¿Y qué tiempo tiene en el pastorado a la fecha de hoy? Tú no vas a creer esto, Polanco. Mi entrenamiento, siento la presencia del Señor. Amén. Mi entrenamiento como pastor fue pastoreando. Wow. Sucede que yo me convierto, entro inmediatamente a una labor tremenda, como que si fuera un creyente antiguo. Aún todavía muchas personas me dicen que si yo nací en el Evangelio. Por cierto, yo pensaba que usted tenía aún más tiempo en el camino. ¿Me entiende? Por mi comportamiento, por mi seriedad cuando se trata a las cosas del Señor. Y mi pastor empezó a instruirme y ya en poco tiempo me decía, usted es un líder. Yo, voy a ser sincero, yo no sé lo que es un ministerio, no sé lo que es un rango, no sé lo que es tener una asignación dentro de la iglesia. Yo no sé nada, yo estoy nuevecito, pero yo entré haciendo lo que yo entendía que debería de hacer. Si en la congregación en la cual me congregaba había una campaña, mi pastor es de aquí de Sabana Perdida, si había una campaña, Polanco, cuando mi pastor llegaba, encontraba todo preparado sin darme orden. Santo Dios. Yo entonces mandaba a los demás hermanos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y ellos me obedecían. Escucha, Polanco. Ellos me obedecían, no porque se le hablaba como que yo mandaba, Sí. no tenía cargo, no había cargo. La iglesia no se habían elegido ni siquiera los diáconos, ministros. Wow. Y cuando el pastor llegaba, ya encontraba todo preparado. Escucha, así que inicia el ministerio, Sí. mi ministerio, sirviendo. Y cuando el pastor llegaba, encontraba tarima, silla y equipo. Wow. Todo arreglado. Y cuando él llegaba, yo le decía, pastor, ahí está todo listo. Y me decía, ¿y la planta? Mírela allí. Y esto aquí, y esto, todo estaba Organizado. organizado. No porque lo hacía yo, sino porque ya había una iglesia que obedecía a lo que Sí. yo le decía que hiciéramos para el Señor, O sea que ya tú estabas manifestando el liderazgo que había en ti. sin tener ningún tipo de llamado, siendo el último que llegó a la iglesia. Dios, Padre. Y yo me iba, cuando el pastor llegaba, yo me iba, y ahí era donde yo me cambiaba, me vestía, y después salía preparado, pero antes dejaba todo organizado para que todo marchara. Hasta el sol de hoy lo sigo haciendo igual. Amén. Y recuerdo que mi pastor insistía y me decía, usted es un líder. No, yo no sé eso, varón, no, yo fui a servir. Ujú. O sea, el Espíritu Santo cuando entró en mí,
Y hasta el sol de hoy todavía me guía y me dirige en cada cosa que tengo que hacer. Aleluya. Es tanto así que no hay una actividad que nosotros hagamos para el Señor que Dios no se glorifique y se Amén. manifieste. Soy testigo, la gloria de Dios, del respaldo de Dios para con ustedes. Y gracias por también darme aquella oportunidad de que me ha brindado diferentes ocasiones. Como pastor, ¿cuáles han sido esos momentos más difíciles con los cuales ha tenido que lidiar en cuanto a la obra? Ha sido muy fuerte, fuerte. Desde el principio, como te dije, el Señor permitió muchas situaciones complicadas, aún sin yo ser pastor. Porque mucha gente me veía como el pastor. Incluso llegaban a la iglesia. Hemos sido siempre una iglesia que ha estado siempre en búsqueda, siempre en búsqueda, siempre. Creo que en pandemia empezamos a entrar al monte y se ha hecho casi nuestra casa. Okay. Llevamos la pandemia completa amaneciendo en el monte y predicándole a las almas en la calle. Sí. No nos detuvimos en pandemia. Tú que no conoces, ¿sabes? Sí, Que yo no recuerdo. nos detuvimos en pandemia. Ni un día nos detuvimos en pandemia. Respetamos las leyes, respetábamos el horario. Sí. Cuando nos lo cambiaban, cambiábamos el horario de culto. Esos cultos empezaron en el patio de mi casa y tú fuiste testigo. Sí, sí, yo participé ahí con ustedes. Como uno de los evangelistas que siempre he tenido ahí. Amén. Expliqué a Aarón. Tú sabes, no hay nada. Solamente lo hacía porque hay que cuidarse, pero Sí. siempre entendí que eras un hombre de Dios. Amén. Y siempre nunca dijiste, no puedo, pastor. Siempre estaba disponible. Sí, me gusta compartir con sus hermanos, como tú dices, siempre de un fervor, Siempre. un avivamiento, una entrega. Y cuando tú predicas en medio de un ambiente así, tú vas suave. Suave. Polanco, y yo recuerdo que en esos días de pandemia, a las 6 de la mañana yo abría la puerta de mi casa y sacaba la bocina. Y empezaba a adorar o a poner alabanzas. Y terminábamos con un mensaje. Que ya el sol, ¿te acuerdas? Que nos daba en la misma cara, sí. ya el sol. Empezábamos tan temprano que estaba totalmente el lugar, era una sombra y todo, pero cuando empezaba y se sentía el mover de Dios. Sí. Y habían ocasiones en que cuando a mí me despertaba un poquito tarde, los vecinos iban a tocar. Sí, los amigos. Los amigos. Y no hay mensaje hoy. Eso fue en plena pandemia. Incluso soy uno de los pastores que no se me fue ni una oveja. Al contrario, gané miembros en plena pandemia. Santo Dios. Que hoy en día están ahí dando fruto digno de arrepentimiento. Ya Y lo fue en amo. plena pandemia. No nos detuvimos. Wow. Seguimos trabajando y trabajando. Pero como me preguntabas, muchas dificultades hemos tenido. Ha habido muchas decepciones. Pastores se levantaban muy fuerte porque entendían que cuando tú te mueves a un lugar, olvídate que el Señor te mandó, ellos entienden que tú vas a implantar iglesias. Sí, sí. Y no entienden, yo soy un pastor misionero. Yo soy un pastor misionero. Me gustan las misiones. Me gusta viajar a lugares lejos. Recuerda el motorcito que yo tenía. Sí. El 70, le puse el misionero. Nos íbamos a Tacotuí en ese motorcito. Sí. Que nos mojábamos en el camino y llegábamos secos a los lugares. Esa parte es muy, muy interesante y por eso me impacta esa parte de ti. O sea, no eres de esos pastores que simplemente se encajonan en cuatro paredes, sino que te veo movilizando culto los sábados en la Hacienda Estrella, Todos lo saben. los lunes formando parte con Alberto, Amén. en otro lugar, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que te motivó a no quedarte simplemente en las cuatro paredes? Las almas. Yo lloro cuando un alma se convierte. Aleluya. Y de tanto trabajo arduo, de tanto sufrimiento, la alegría vuelve a mí y vuelve el aliento, vuelve la paz y vuelve el deseo de seguir trabajando cuando una alma se arrepiente y se convierte de verdad. Y yo digo que mi trabajo no es en vano. Y no dejamos de descansar. Nos inventamos cualquier cosa para salir a la calle detrás de las armas. Llevamos retiro a donde los hermanos cuando han caído. Hemos recuperado muchos rehenes que se han caído. Wow. Y le hemos dado. ¿Tú conoces a Esteban? Sí, sí. Esteban, él lo testifica. Ujú. Es hijo mío en la fe. Sí. Porque lo rescatamos y se apartó y nunca lo soltamos. Sí. Y fue de gran gozo, de gran alegría. Me llama una mañana y me dice, mi papá, volví. Y se ha mantenido. Y esos son los testimonios que hacen que uno siga en este camino. Wow, tremendo.
hemos esforzado nosotros mismos sin tener nada, porque la Biblia dice que, o sea, yo digo que no hay que tener para dar. Damos de lo poco que tenemos, de eso damos. Nos reunimos muchos varones, nos ponemos de acuerdo, salimos a predicarle a las almas que están debajo de los puentes, Sí. salimos a dar comida, siempre que podemos, no siempre se puede, vamos Sí. a las cárceles, cuando se puede, aunque yo no vaya, el ministro Alberto con otros equipos va. Nos gusta ir a los campos donde casi es imposible llegar, que el evangelio penetre y llegue. Aleluya. Hemos ido a los campos lejanos, lomas altas, muy fuerte. Y créeme, Polanco, que lo que le da vida al ministerio que yo tengo Sí. es eso, hacer la obra del Señor. Yo he tratado de quedarme un mes tranquilo. Muchas personas me dicen que yo soy incansable, que si es que yo no me canso, porque voy a 3 actividades en un día. Wow. Yo sé estar en un retiro en la mañana, salir a un jubileo, un culto en la noche y si es necesario ir a una vigilia también. Dios Padre. Amén. Me encanta, me gusta compartir con los hermanos, me gusta que el evangelio sea expandido, me gusta que las cosas del Señor se hagan bien. Claro. Yo creo que ese es el verdadero evangelio. El evangelio de Cristo era un evangelio de ir a diferentes lugares, aldeas, ciudades, buscando las ovejas perdidas. Ese es el... Yo recuerdo cuando ustedes iniciaron con una sola bocina. Yo recuerdo y he visto también cómo Dios te ha ido añadiendo equipo poco a poco y cómo te veo coordinando ya más campañas más amplias. más masiva. Personas que están en los Estados Unidos, personas que están fuera del país, me llaman y me dicen, el Señor trató conmigo para que usted me coordine una actividad. Santo Dios. Y yo le digo, pero fuego, eso es lo que a mí me gusta. Amén. Mire, hay muchas cosas que yo no hago en el Señor porque no tengo la manera, la forma. Pero esto está lleno, Sí. esto está lleno. A veces hace falta recursos materialmente. Para trabajarle al Señor. Y me llaman y me dicen, pastor, queremos 3 días en tal lugar. ¿Qué usted cree? No, yo no tengo ningún problema, fuego. Yo no tengo una agenda, o sea, yo no tengo otra ocupación sino hacer la obra del Señor. Yo dejo todo para hacer la obra del Señor, porque el Señor me ha bendecido. Amén. Me ha bendecido de una manera, no te voy a decir que me ha bendecido en lo económico, Sí. pero lo que yo siento por dentro de mí, lo que yo siento cuando hago la voluntad de Dios, eso es más que 1000 riquezas. Wow. Y en realidad, muchos evangelistas, conozco muchos evangelistas, hombres de Dios, que han colaborado para el ministerio, porque como damos muchas actividades, necesitamos de muchos predicadores que prediquen Sí. la palabra del Señor. Tratamos siempre de llevar predicador que impacten las almas. Tengo un testimonio, hermano Polanco, de esas actividades que hemos hecho cuando comenzamos lo que es los cultos que damos los lunes, que todavía nuestro hermano Alberto sigue dándolo los lunes en distintos lugares, ¿no? Sí. Paramos en un solo Lo lugar. hace mucho estuve compartiendo en uno de esos cultos. El primer culto que hicimos fue un testimonio muy terrible que ha marcado mi vida y la de muchos. Recuerdo que fue por revelación, yo trato con nuestro hermano Esteban y me decía, pastor, tenemos que hacer un culto aquí. Yo los visitaba mucho y me hice muy amigo de ellos, Sí. al punto de que no me veían no solo como un pastor, sino me veían como un amigo. Fue muy fuerte porque cosas que ellos no hablaban con sus líderes y se acercaban a mí, porque no me veían solamente como un pastor. Yo no trato de ser solamente un pastor, yo trato de ser un amigo. Amén. Y él me dice, tenemos que hacer un culto aquí. Tenemos que hacer un culto. Ya he tenido un par de revelaciones y queremos que vamos a hacer un culto aquí. Digo, no, fuego, candela. Santo. Nos pusimos de acuerdo y agendamos al ministro Francis Peralta, un hombre de Dios, un hombre Sí, que... tremendo, aporta una hombre que palabra. tiene tremenda trayectoria, varón. Lo conozco de hace mucho tiempo, desde mis inicios lo conozco y se ha mantenido. Se ha mantenido en los tiempos. Sí. Y invitamos a Francis Peralta y llegamos al lugar y empezamos a convocar. Recuerdo que en aquella vez no ganamos una sola alma. Fue nuestro primer día de culto, o sea, el inicio de esos cultos. Ujú. Y el alma que no ganamos, varón, fue tanta la guerra
Y luego me dan el testimonio de que el joven que se convirtió tenía azotada La comunidad. la comunidad. No era que robaba, sino que cuando tomaba, Sí, era una zozobra, Era una- como dicen. no había nadie que se le paraba, hasta el punto de que tengo testimonio de ello, de que cuando él llegaba a su casa, él mismo testifica de que sus hijos se escondían debajo de la cama, Wow. porque cuando llegaba era muy fuerte. Su madre también recibía maltrato, Ujú. muy fuerte. Cuando él tomaba alcohol se transformaba de una manera, y esa alma nos la ganamos para el Señor. Santo Dios. Y me da gusto, me da alegría ver cada vez que ese varón está testificando. Hoy en día sus hijos son creyentes. Alaba. Tiene una niña adoradora que adora hermoso. Santo. Su esposa se la pudo ganar para el Señor. Wow. Varón, una familia, y es un hombre de Sí. Dios. Varón, un hombre de Dios, que Dios lo ha llamado con una firmeza. Dios. Y esos son los testimonios que a nosotros nos ayudan Ujú. a seguir. Cuando ese joven se transformó, incluso en una ocasión cuando nosotros damos los cultos de lo que es los aniversarios Sí, de esos sí. cultos. Y en el primer aniversario, ese fue el testimonio, hermano, de ese trabajo que Sí. hemos hecho en el Señor. Y eso es lo que nos O alegra. sea, ver el resultado de esos esfuerzos, ver esa vida, cómo fue cambiada y cómo luego sus familiares también vinieron a los pies del Señor. Eso es lo que nos motiva. ¿Cuál es la forma de buscar a Dios y cuáles han sido algunas experiencias que has obtenido mediante esa intimidad? ¿Y cuál es el provecho de subir a los montes en busca de la presencia de Dios? Bueno, hemos tenido muchas experiencias en el Señor. Hemos tenido beneficios. Uno de los beneficios es que hasta el sol de hoy estamos aquí. Wow. Por encima de todas las dificultades que hemos enfrentado, muy fuerte. Son circunstancias que si yo las comento, la gente diría, no, es mentira. Y en realidad es así. Como una de ellas fue que mi esposa se fue de la casa. Wow. Se fue de la casa y me dejó con los 4 hijos que tenemos. En ese tiempo me tocó ser padre y madre. Padre, madre, pastor, trabajador. Y todo eso yo pude aguantarlo buscando a Dios. Dios Padre. Antes de que sucedieran dichos eventos, el Señor siempre te lleva a lugares a donde tú buscas refuerzo. Yo siempre, cada vez que me apartaba para el Señor, lo hacía solo. Incluso me iba a tratar de la comunidad, hablaba con mis hermanos, pero me apartaba solo. Y allí duraba 3 días, solo, en montes, siempre en casas abandonadas. Sí, sí. Y eso fortalecía mi espíritu, fortalecía mi vida para cualquier cosa que viniese. Los montes han sido una casa de refugio para nuestra vida espiritual muy fuerte, Tremendo. porque son experiencias sobrenaturales las cuales hemos vivido allí en el monte, Amén. muy, pero muy poderosas, hasta el punto de que personas de otros países han venido. Sí, a han vivir ido- esa experiencia. Sí, y han ido con un propósito de que Dios se manifieste y obre a favor de ellos, y Dios lo ha hecho. Amén, amén. Dios lo ha hecho. Le hemos dado cobertura, lo hemos cuidado, lo hemos instruido. Muchos jóvenes sacados de los vicios, Sí, sí. lo hemos rescatado en la calle a través de nuestros cultos que damos en cada punto. Ujú. Y ellos han buscado ayuda. Sus pastores le han dado el permiso y tenemos un joven en el monte que está ahí para eso. Cualquier persona que me llame y me diga, pastor, necesito 3 días en el monte, necesito ayuda, nosotros confirmamos con Dios, Amén. hablamos con sus líderes y le damos seguimiento. Si usted va a meter 7 días, los 7 días vamos a estar contigo ahí. Wow, 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 wow. Y son experiencias, varones, que hoy en día, digo que yo salgo a lugares y me dicen, usted es mi papá espiritual. Digo yo. Sí, yo me convertí con usted, digo, no recuerdo. Porque en realidad vivo enfocado en hacer la voluntad de Dios. Sí, sí, sí. Dejarme dirigir profundamente de Dios. Y la experiencia que hemos tenido ha sido gratificante, muy fuerte. Tengo ancianitas que han amanecido en los montes, varón. Ancianitas que
de la familia solamente quedan ellas dos y son creyentes. Entonces son muchas experiencias que hemos tenido y hemos recibido a través de lo que es la búsqueda con Dios. Mira, tremendo esas experiencias y cómo superaste ese momento tan difícil. Ver a la esposa irse, quedarte con los niños, ser pastor, trabajador y a la fecha de hoy poder ejercer el ministerio. Yo creo que tu vida es una inspiración para muchos. Y a la vez también has sido un héroe anónimo. ¿En qué sentido? En cómo has coordinado muchas actividades y te he visto mover a gente de renombre, como lo es el caso de nuestro hermano Steven, que no podemos ver, Salina Nival, Stephanie Santana también. Son bendiciones esa persona para el ministerio. Sí, y cómo ver también cómo ha promovido estos ministerios, el beneficio del pueblo de Dios. Porque si tengo unos héroes anónimos, y siempre te he visto en esa parte también, de una jovencita, la ex Barbie. Recuerdo que la vi en una actividad que coordinaste. O sea que tu ministerio ha sido un ministerio que ha infundido positivamente en la sociedad. En palabras resumidas, ¿qué recomienda el pastor Samuel en estos últimos días, donde muchos ministerios están en competencia, donde otros no podemos ignorar que lo que están buscando es ser conocidos y compitiendo con un flyer, con un afiche? ¿Cuál es el consejo que mi hermano pastor Samuel tiene para esa audiencia? Como tú bien dijiste, tenemos muchos consejos de hombres, de verdaderos hombres y mujeres. Yo soy una persona que me enfoco en aprender para enseñar. Amén. Y todo lo que aprendo lo enseño de buena manera. No me gustan mucho las cámaras. Sí, muy cierto. Me conocí desde hace mucho tiempo, tengo un canal de YouTube y todo, pero solamente subo prédicas de los lugares hacia donde vamos. Y mi recomendación para aquellos hombres y mujeres que se están moviendo en este ámbito en estos últimos tiempos es que miren el blanco de la soberana vocación, que es Cristo Jesús. La fama te puede llegar hoy, pero irse mañana. Es momentánea. Santo Dios. Entonces uno tiene que permanecer. Y yo soy una persona que digo que mientras más tú te encuentres en el anonimato, mayor guerra tú recibes. Wow. Entonces, yo no me gusta la competencia. Incluso soy de las personas que digo que cualquier información que llegue hacia donde mí, ahí muere. Amén. Ahí muere. No le da vida. No me gustan los pleitos que se están moviendo entre cristianos, son promovidos por nosotros mismos los creyentes. Sí. Siempre se lo digo a la iglesia. No reenvíe lo que usted vio. Si usted no tiene, aunque usted tenga una información verídica, porque esa persona cometió un error, pues puede levantarse. Como ya lo hemos visto muchas veces. ¿Usted cree en la restauración? Yo creo fielmente en la restauración. Claro que Dios restaura. Sí. Y en el lugar que se encuentran muchos de nuestros hermanos, nosotros, Dios nos guarde, podemos estar el día de mañana y vamos a querer que nos restauren. Santo. Entonces, no sería bueno a estos youtubers que están ahora mismo apareciendo que de cualquier cosa hacen noticia. Wow. Y no saben que dañan por buscarse una visita o buscarse unos views, dañan al mismo cuerpo de Cristo. Tremendo. No, yo no digo que sea mal, sino que se den, que sean programas edificantes. Que hay mucha gente allá afuera que nos necesita. Eso es así. Pero ahora nos hemos encerrado en las cuatro paredes. Dios. Y se está perdiendo las almas y nosotros aquí peleándonos y discutiendo de quién sube más, de quién predica más. Esa competencia no estamos de acuerdo. No proviene de Dios. No, eso no proviene de Dios. Wow, tremendo, pastor Samuel. Hay una parte que me gustó bastante cuando tú hablabas de lo que llegaba a ti, cualquier información, moría ahí mismo. Ahí mismo. O sea, tú tratas de cuidar o no manchar esa vestimenta espiritual. Eso es así. Porque es un caso. La persona puede ser un ministro, un asignado, pero su vestimenta puede estar contaminada y manchada. Y la Biblia dice que en todo tiempo sean blanco tu vestido. Pastor, ha sido tremendo este poderoso conversatorio, escuchar esa trayectoria. ¿Cómo te ha mantenido en medio de los tiempos difíciles? ¿Cómo contactar tu canal de YouTube para seguirte? Mi canal se llama Samuel Mercedes Oficial. Samuel Mercedes Oficial. Y allá se encuentra una imagen de fondo conmigo y mi compañero Alberto de la Cruz. Ok. Siempre trabajamos de la mano como un solo hombre.
y nos unimos. Y el canal solamente hemos subido prédicas. Sí. Ahí está tú. Sí, sí. Y unos cuantos, no solamente una sola vez. Hay muchos los evangelistas, Sí. muchos hombres de Dios, y muchos que no son conocidos, están ahí. En ese canal usted puede ir y edificarse con esos mensajes poderosos que llenan. Hemos tenido testimonios terribles Sí. de las personas que ven nuestros videos y que se dan cita en nuestros cultos, en los cultos que damos, porque nos movemos, no solamente nos movemos en nuestra área. El Señor me dijo a mí, te entrego el área el alrededor de donde yo estoy, Hacienda Estrella, en los castillos, toda esa área. Zonas aledañas. Toda esa zona aledaña te la entrego. Sí, porque es lo que te digo, que no te quedes simplemente en tu municipio, en el lugar donde tú estás, sino que te veo abarcando, alcanzando. Porque algo que tenemos es que te dije al principio que nosotros hacíamos party. Los colmados que estaban pequeños, que estaban en crecimiento, nosotros íbamos y llevábamos un party. Y encendíamos el lugar para que llegaran la clientela. Pues cuando el Señor me llama, el mandato del Señor es ir a los Campos Blancos. Fuimos a una congregación que no es la nuestra y no lo hicimos en la nuestra. Y por el mandato del Señor dimos 21 días de campaña en una iglesia que no fue la nuestra, día por día. 21 días. 21 días. Y Dios nos dio la victoria en aquel lugar. Wow. Entonces vamos a los lugares cada vez que alguien me llama y me necesita. Me dice, pastor, yo necesito su ayuda. Digo, cuente conmigo. No, que yo no tengo. Digo, aquí nadie tiene nada. Y todo lo que tenemos es del Señor. Santo Dios. Pastor, ¿cuánto hay que pagarle? No tiene que pagarme. La salvación no tiene precio. No tiene precio. Nada de lo que yo tengo es mío. Yo soy un administrador del Señor aquí en la tierra. Tremendo, tremendo. Wow. Ha sido impactante, ¿verdad? Escuchar la trayectoria ministerial de este hombre de Dios, la entrega. Yo sé que este contenido, muchas personas se van a fortalecer, otros se van a identificar con la misma. Le invito a seguir la plataforma de nuestro hermano pastor Samuel Mercedes, oficial, en YouTube, donde usted puede ver diferentes tipos de contenido, hombres y mujeres de Dios, llevando una palabra, contando una poderosa experiencia. No olvide dejar en la caja de comentarios qué tal le ha parecido este contenido. Dale me gusta y compártelo con otra persona. Pastor, gracias por asistir. Ha sido una bendición. Amén.